Bueno, después del 1 viene el 2, me decía doña E, una señora con la que trabajé en una oficina hace 25 años. Y pues sí, después del tráiler viene el primer episodio de Inherente, que no somos una familia. Soy Joana Pardo y este es mi podcast, Inherente a la vida, inherente al trabajo. A mí me gusta oír podcast cuando estoy tomando café, voy en el carro o haciendo oficio, lavando platos y limpiando. En cualquier caso, sea lo que estén haciendo, espero que reciban estas reflexiones que van desde el corazón, con la mente dispuesta para dejarme entrar. Con su permiso, a mí el café me toca prorrogarlo un rato porque soy tremendamente traste y termino haciendo aquí un literal desastre entre papeles y los equipos. Y los productores me regañan. En este punto me parece conveniente invitarlos a imaginar cuando nacimos, o más bien corrijo, cuando ya fuimos conscientes que nacimos. De una forma arbitraria se me ocurre pensar que es cuando caemos en cuenta o tenemos algún nivel de conciencia de que somos parte de un grupo, de una familia. O como dice Serrat, a veces la vida nos besa en la boca y pudimos haber tenido desde el comienzo la fortuna de tener una familia que nos ama, nos cuida, como la mía que me está haciendo barra por allá donde estén oyendo este podcast. En esa familia, la que sea, nos reconocemos y construimos una historia y empezamos a forjar un camino que nos marca un inicio. Bueno, malo, regular, lo que sea, pero nuestro. Muy nuestro. Acá me parece importante decir que el concepto que tengamos de familia depende mucho de esos besos que la vida nos haya dado en la boca, de nuestros sesgos, nuestras opiniones, y que no se nos olvide que por eso es único y muy propio. Tan propio como las familias, como la que tenemos, grande, pequeña, ruidosa, conflictiva, imperfecta, compuesta, diversa, reconstituidas o a veces insoportables, pero nuevamente son nuestras y son la razón de nuestra vida, de sangre escogidas, legal, de crianza, como lo queramos llamar. Eso nos recuerda en la vida cuando dice, nos recuerda de dónde somos y de dónde venimos. Pues sí, realmente creo que la familia nos mantiene aterrizados en eso, de dónde venimos. Así que con todo permiso, este episodio es un llamado al orden. ¿Al orden a quién? A los empresarios, a los jefes, a los directores de gestión humana, a los líderes, así sea el jefe de una sola persona. Dejemos de estar diciendo que en esta empresa somos una familia. Y además lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Alguien me preguntaba hace poco de dónde había salido ese concepto. No pude explicar. Desde el fondo, creo que no es más que una estrategia. Sí, señores, una estrategia. En este punto me caen rayos y centellas, por decirlo en vivo y en directo. Ahorita me voy a proteger un poco en este micrófono, pero también bienvenidos los rayos y las centellas. Me pongo a pensar en todas estas teorías de liderazgo de administración que en el siglo XIX estaban marcados por conductas policivas, por la planta, por la construcción, por la producción en línea, burocracia, disciplina y control. Así no era solamente la empresa, así era toda la sociedad, como la familia. Entonces también pensemos el modelo de familia que teníamos, no solamente en el caso de Colombia, porque la verdad nosotros traemos una cantidad de tendencias, como siempre en todos los temas, hay veces un poco reposadas, pero yo trato de mirar primero nuestro escenario local. Realmente una estrategia de control. Sí, suena cruel, pero miren, la verdad suena muchísimo más cruel manipular a las personas. Creo que no hay nada más inhumano que manipular ese concepto, porque recuerden, no todo el mundo ha sido besado por la vida en la boca. Esta necesidad de aglutinar en pos del concepto de familia como para superar las adversidades
termina siendo una vil estrategia. Hace poco, o no, bueno, no tanto hace poco, realmente fue hace 2 años, en un artículo del País de España, decía que los latinos y los hispanos teníamos como una jerga muy especial para llevar nuestra cultura latina a los trabajos. Y entonces hablábamos del pan debajo del brazo, del granito de arena, de todo es posible porque somos una familia. Y sí, cuando las adversidades se ponen de por medio, pienso en la canción de Rubén Blades. Familia es familia, aunque sea amor y control. Vender más, mejorar los ingresos, cambiar los horarios o jergas de ponerse la camiseta, medir el compromiso, trabajar más, no salir en ciertos horarios, aplazar una cantidad de temas, no son las adversidades de una familia. La empresa tiene unos objetivos que debemos cumplir y mal hacemos con emparejarlos con todas las adversidades y todos los mismos retos que tiene una familia. Ojo, no estamos hablando de empresas familiares, que en esas nos podemos gastar otro episodio, ni tampoco estamos hablando que tener una familia y cuidar nuestra familia no sea una gran empresa, no sea una forma de abrazarnos y saber que las situaciones se vuelven complicadas y las adversidades solamente se derrotan con solidaridad, se superan. Hay veces no todas se superan, pero ese camino y esos hilos que nos mantienen unidos en una familia no tienen nada que ver con el sentimiento que yo puedo generar cuando estoy en una empresa. Después nos podemos querer muchísimo, nos podemos incluso después de haber trabajado en una empresa, podemos formar familias con esas personas, pero eso no quiere decir que nuestra empresa sea una familia. Con el fin de tratar de hacer una reflexión ordenada, los invito a pensar en los siguientes puntos. Primero, no es cierto. Claro que no es cierto. Las empresas no son familia. Yo puedo tener unos problemas inmensos en mi casa. Puedo pensar que no hablo con miembros de mi familia. Bueno, todos conocemos familias que literalmente se sacan los ojos en las herencias y en vida. El mundo ha estado marcado por tragedias familiares que han cambiado desde la antigüedad el destino de muchos países. Hoy todos conocemos un montón de historias. Entonces los invito a pensar en lo siguiente. Por más de que mi familia ni siquiera me quiera, no puedo dejar de ser de esa familia. Me puedo cambiar el nombre o, como dirían en las novelas, me desheredaron. Pero ahí estoy sin sentimientos. Entonces ahora devuelvo la película. A mí me pueden querer mucho en mi empresa. Yo puedo querer mucho como jefe a la gente de mi empresa. Pero resulta que si yo empiezo a repetir esto permanentemente y un día, como todos sabemos, esa persona, ese jefe que tanto quiere y tanto me quiere, partiendo de la buena fe, me dice, hasta acá nos trajo el río. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cayó el contrato, porque el negocio no salió, porque las ventas no están buenas, porque el producto no dio, porque el proyecto, porque las prioridades. O voy a decir algo terriblemente impopular, porque sí, porque eso pasa en el mundo laboral. Entonces les digo una cosa, a esa persona que se le ha repetido permanentemente que es una familia, un día le dicen, no, ya no eres de esta familia, partiendo de un tema de responsabilidad legal. No estamos hablando de que no se haya hecho adecuadamente. Esa persona no siente que la despidieron de un trabajo. Esa persona siente que la mutilaron de su familia. Entonces, le han repetido durante un montón de tiempo que es parte de esta familia. Y un día esta familia le dice, hasta acá vamos. La persona, además de tener un sentimiento de traición, así es, traición, cuando se va a enganchar a otro trabajo, se le vuelve un complique súper difícil de superar. Y además hay una parte, no pensemos solamente en esa persona, pensemos en estos primos y hermanos ficticios que están viendo lo que está pasando. Esas personas de la empresa también ven cómo a su hermano, a su miembro familiar, hasta ahí lo trajo el río. Entonces, primero, no es cierto. Mi otra apuesta es pensar que tampoco es necesario. Tener una empresa ya es lo suficientemente difícil. Sacarla al otro lado
es muy complicado. En mercados en donde tenemos crisis todo el tiempo, en países como Colombia, que solamente después de 5 años una empresa empieza a suspirar o no a morir en el intento, ya ese es demasiado propósito. Entonces, todo el tiempo estamos con una idea de alinear. Bueno, este es otro capítulo, pero alinear como si fuéramos fichas de ajedrez. La gente no se alinea. La gente no se pone en una línea para esperar a ver dónde la vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya le he repetido hasta el cansancio que es una familia. Yo me debo enfocar en los propósitos de la empresa, que son vender, crecer, lograr objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? No es solamente al momento del despido, sino que lentamente rebasamos límites en cosas tan sencillas como el horario. Entonces saco y rebaso límites y hago actividades en horarios que son de la familia y genero actividades que a veces son entretenidas, en donde la gente es incapaz de no meterse en la actividad, porque además no ve que le está faltando a la familia, no se está alineando a que somos una familia. Entonces, a ver, en el fondo también la gente sabe que no es cierto, pero no ve que queremos creer. Acuérdense allá cuando hicimos parte y nacimos en lo que acababa de decir. Entonces la gente dice, bueno, pues, pero pues yo me quiero pertenecer a esto, quiero ser parte de esto, aunque en el fondo sepa que no y sepa que va a sufrir. Uno a veces lo sabe, que va a sufrir, pero bueno, en este escenario empezamos a rebasar esos límites y yo me atrevería a decir, acá en mi opinión personal, que previo a la pandemia, sí, la pandemia, esa que se acabó y que fue hace 3 años, de la que nos levantamos limpiándonos un poquito la ropa para presenciar por televisión una guerra, pero bueno, eso es otro tema. Esa pandemia como nos puso a superar una cantidad de obstáculos con solidaridad, con compromiso, con una cantidad de situaciones como que volvió a correr la raya, porque acuérdense que el trabajo se fue para la casa y entonces tenemos gente en trabajo remoto, alejados, y como los queremos cohesionar, seguimos otra vez con estas teorías de la familia y de superar todo porque es lo único que nos va a sacar del desastre. Y ojo, aquí quiero salvar mi responsabilidad. Se vale sentir. No estoy hablando de sentimientos. Es válido generar amor, sentimientos nobles, solidaridad, pero sobre todo porque sea real y transparente. No porque sea parte de una historia que aprendí a contar. Entre otras cosas, vea, ser líder es muy complicado y cuando no se tiene experiencia o incluso cuando se tiene, el mejor escenario es sea transparente, genere los propósitos, comuníquese y utilice una herramienta que es maravillosa, el lenguaje y la claridad. Cuando usted tiene claridad y cuando usted dice, no, usted no es mi familia, yo sí puedo querer mucho, hacer mucho, pero aquí hay, y voy a mi tercera reflexión, no infantilicemos, porque resulta que las empresas que tratan de generar esta estrategia de la familia ya nos han mostrado unas banderas rojas desde que escogen las personas y en estos discursos permanentes de llamar la atención como si fueran niños. Entonces hay veces, bueno, mis niños, bueno, vengan para acá y empezamos a hablarles así y la gente pues sabe que son adultos, pero terminamos generándoles este ambiente de infantilización que además tiene otro lado. Y pasa mucho. La gente dice, pero ¿cómo es posible que el trabajador venga y me pida esto? Es absurdo. Pues tan absurdo como todo el panorama que usted le ha pintado. Entonces hay veces la gente no tiene límites porque hay ahora una moda de que hay que pasar los límites y desafiarlos. No, los límites racionales y sanos y consensuados son muy interesantes, más en una empresa. Entonces, esta forma de hablarles como si fueran niños, no son niños, son personas adultas que tienen unos roles. No hay que descender el lenguaje, hay que hablarle a la gente a los ojos transparentemente y decir qué se espera, cuáles son sus obligaciones. Y va a ser mucho más sencillo incluso sentir y querer así. Yo en mi vida personal también he tenido la fortuna de hacer comunidades laborales maravillosas,
Yo desconfío mucho de la gente que decía, yo no vengo acá a hacer amigos, yo vengo a trabajar, pero también desconfío tremendamente de la empresa que me vende algo como si fuera una familia. Todo se puede lograr. Esto no tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la claridad y la honestidad. En ese sentido, quiero recordar un poco y voy a atribuirme un tema de una filósofa y una pensadora que he aprendido a admirar mucho en los últimos años, que es Hannah Arendt. Cuando a ella le decían que era filósofa y mujer derribando techos de cristal, ella siempre decía, yo no soy filósofa, soy una pensadora crítica con los ojos enturbiados de filosofía. Los míos están enturbiados por 25 años de práctica jurídica y ahora los quiero seguir enturbiando como aprendiz de filosofía. Pensar, porque es por el lado del razonamiento que podemos empezar a desmadejar estos mitos que han hecho que el trabajo sea hay veces más complicado y sea mucho más cruel. En ese sentido, me preguntaba, bueno, ¿y si yo ya me metí en el cuento de somos una familia, qué puedo hacer? Pues empezar a cambiar esa narrativa, a cambiar lo que estoy diciendo, dejar esa explosión de discursos rimbombantes de cosas que en el fondo del corazón usted no cree. Entonces traigo a colación algo súper práctico ahora que estamos como a puertas de la reforma número 94 del trabajo, y fue cuando la misión del empleo, que fue una cosa importantísima y a veces pasó un poco de agache, que reunió entidades públicas internacionales, dice algo que es maravilloso y es: el mercado laboral es una de las instituciones sociales más importantes de un país. La mayoría de los habitantes pasan la mayor parte de su vida en el trabajo, en las universidades, incluso lo habla mucho desde la infancia y el retiro. Y hay una frase que me gusta mucho: sus experiencias mientras trabajan son fundamentales para su bienestar y el de sus familias. Entonces, yo no tengo por qué llevar ese hilo irrompible de la familia al trabajo, pero yo sí puedo hacer que todas esas cosas maravillosas que yo pienso de la familia, de esos sentimientos, puedo hacer un discurso que pueda llevarlo a la empresa de forma coherente. Si yo soy una buena persona, si yo soy un buen ser humano, probablemente no voy a ser diferente en mi casa y en mi familia. Aquí además, y me voy a devolver un poco, qué pena con las ramas, y ¿se acuerdan cuando decía que el reflejo de la empresa también era el reflejo de la sociedad? Entonces, este jefe proveedor, oigan, ya no estamos en el proveedor, hay bastantes proveedoras y hay una cantidad de formas como funcionan las familias que debemos ser abiertos a pensar que ya no es el papá regañando a los hijos que se van y que yo tengo que hacer una transmisión oral de absolutamente todo lo que yo pienso, que genéticamente debo replicar como si la empresa fuera una familia. Nada tiene que ver con el amor, nada tiene que ver con ser mentores, nada tiene que ver con marcar positivamente la vida de la gente. Se trata de transparencia, se trata del lenguaje y honestidad, para que la verdad, la vida nos bese profundamente y repetidamente en la boca a todos. Muchas gracias por oírme. Gracias a mis productores, sonido, la música, Santiago, Angélica, de verdad, 1.000.000 de gracias. Los espero en el próximo episodio y que la vida los siga besando en la boca. Adiós.